Bueno, como segundo tema principal tenemos el tema elecciones en Argentina. Ayer sábado 24 cerraron las listas para los presidenciales, así que ya están todas las alianzas conformadas de cara a lo que serían las elecciones PASO, que son las primarias abiertas. Y bueno, y hay muchas noticias. El primero y principal que te quiero comentar es, ¿qué opinás vos de un renombre, un cambio de nombre? ¿A vos te parece que funciona eso? En la lista kirchnerista. Sí. Frente de Todos pasó a ser Unión por la Patria. Sí. Yo creo, francamente, que el kirchnerismo va a mantener un cierto tipo de caladero de votos, especialmente si pudiera llegar a una segunda vuelta, porque evidentemente tanto un candidato dentro de la línea del partido de Juntos por el Cambio, en el caso de que, por ejemplo, eso es lo que ocurriera para una segunda vuelta, que hubiera la terna de siempre, cada argentino se colocaría en el campo de la grieta en el que ha estado durante los últimos 20 años, y aquí no habría demasiados desplazamientos electorales. Sorprendentemente sí habría una clara reubicación y redefinición de muchos de los votantes en el caso de que fuera Javier Milei, candidato libertario, el que para algunos dejó de serlo por el hecho de presentarse a unas elecciones, pero ya sabemos, mantengamos las nomenclaturas y el rigor. Y en ese caso sí podría haber una resignificación del voto y del apoyo, ¿no? Por ejemplo, si llegase a haber, y supongo que vamos a tener meses para abordar este tema, pero si por ejemplo fuera un miembro de Juntos por el Cambio, que para dejarlo claro a las personas que no sean argentinas sería esta especie de centro-derecha, dentro de esta especie de bipartidismo argentino de alternancia permanente de poder entre la izquierda y la centro-derecha moderada, esa centro-derecha recibiría un antivoto muy potente por parte del kirchnerismo o del peronismo de izquierdas, lo que llevaría a que una parte de la izquierda votara a Javier Milei. Es decir, yo creo que el candidato libertario en este caso tiene muchas bazas para poder ganar una elección si llega a una segunda vuelta, porque uno de los partidos de la grieta recibiría el antivoto de siempre por parte de su opositor. Pero para que el kirchnerismo mantenga a su 30% en unas PASO, que es un cálculo optimista, un 20-25%, necesita un candidato de unidad, teóricamente, ¿no? Y lo que necesita el oficialismo, sobre todo, es una total ausencia de disputas internas desgastantes. Ya suficiente desgastantes para el partido la pésima gestión de Alberto Fernández durante estos últimos 4 años. Ya suficientemente desgastantes que el 70% de el padrón electoral argentino no quiera ver ni en pintura a la condenada Kirchner. Entonces se necesita un candidato no demasiado salpicado por la corrupción, inevitablemente sí salpicado por una mala gestión, que es precisamente Sergio Massa. Se ha presentado como un tipo de candidato de unidad que, si no me equivoco, es el ministro de Economía. Hoy en día sí. Sergio Massa. También anunció que va a seguir en el cargo hasta las elecciones, hasta ver qué pasa con las elecciones, ¿no? O sea, Sí, de alguna manera esto tiene que pasar, porque si eres el candidato del gobierno vigente, un gobierno que yo he leído encuestas que Alberto Fernández tiene un 9% de aprobación de su gobierno. Maduro tiene más que Alberto Fernández, si me tengo que leer las encuestas activas que existen dentro de Venezuela. Estamos hablando de una pérdida de prestigio gravísima. Por supuesto, el hecho de que Sergio Massa se mantenga como ministro de Economía dentro de la Argentina, evidentemente es una figuración, es una performance, pero es una performance que lo que quiere decir es: este hombre es el hombre fuerte dentro del gobierno. Exactamente. Si tuviera que dimitir, si tuviera que desaparecer del partido, demostraría que no es un buen gestor. Pero parte de la política es un teatro de operaciones. Sí, exactamente.
Vos pensás, como representante de candidato unidad. vos pensás que hoy en día Alberto Fernández hay días que no tiene agenda, no hace nada. Es virtual, está virtualmente descabezado del Estado argentino. No tiene ni voz ni voto, no solamente hace actos protocolares Sí, en lugares donde no hay una, ¿cómo te puedo decir? Una intencionalidad política claro. de por medio, o sea, Sí, no es el hombre, digamos, ya se lo corrió de la escena. Algo te quería mostrar, antes de seguir para mostrar las candidaturas, es lo que pasó en Chaco, una provincia argentina. Dice Infobae, dice: en una elección con un lento escrutinio, el voto en blanco fue la tercera opción más elegida por los chaqueños. Hubo un 40% de abstención en las PASO. 40 puntos. Esta locura. un candidato con un 40% de votos gana una elección. Exactamente. Ujú. Bueno, entonces esto lo traigo la idea, ¿no? Para que después la gente pueda ir discutiendo. Si quiere comentar, que comente. Si quiere dejar un me gusta, por favor que lo deje. Y si se quiere suscribir, también. Pero la idea es esta, puede pasar algo. Dentro de mi percepción de lo que va a pasar, para mí, Milei va a ganar. Para mí. Es algo que yo tengo una teoría. Dejamos en claro que es el supuesto outsider de la política argentina, es el candidato libertario que viene a dolarizar su economía, que viene a hacer reformas de reducción radical e histórica del gasto social, que viene a traer, digamos, las insignias del liberalismo no clásico, sino del liberalismo libertario de Argentina. Un candidato que no ha existido en la historia de Latinoamérica, una candidatura supuestamente tan diseñada dentro de esos parámetros ideológicos. Exactamente. Dentro de lo que sería Unión por la Patria, que es el frente de todos, con un lavado de cara que lamentablemente uno dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cambian el nombre sabiendo de porque funciona? Porque la gente es estúpida. Sí. Como ellos saben que la gente es estúpida, obviamente lo utilizan a su favor. ¿Qué va a hacer? Mira, hay un partido en Cataluña, el lugar donde vivo, para que vengan los fans de este programa. Hay un lugar en Cataluña donde la derecha nacionalista catalana, llamada Convergencia Democrática, cambió su nombre varias veces. Es un partido plagado de corrupción, de concesión de obras públicas, de financiación dudosa del partido, todas estas cosas que pasan en todos los partidos. Un Odebrecht a la catalana. Cambió de sede, cambió de edificio, y una de las supuestas reformas anticorrupción e innovadoras del partido fue que si el edificio estaba aquí, pues la sede y el edificio va a estar allá. Y eso se suponía que es una de las grandes reformas políticas. Es pura estética. ¿No? El hecho de que la política se dirija por estética ya es antiestético en sí mismo, ya es desagradable, ya es una forma irrespetuosa de tratar la inteligencia colectiva a las personas. Pero sí, no hay, para mí, no hay ninguna combinación posible en un balotaje, en una segunda vuelta, donde el kirchnerismo pueda ganar. Es más, creo que a nivel partido, hay muchos sondeos. A nivel partido, por ejemplo, el Avanza Libertad, la Libertad Avanza, ¿no? Tiene una puntuación más baja que el resto de los partidos. Hay 3 partidos en pugna que se van a llevar más del 20% de los votos probablemente, si el voto se divide entre esas 3 formaciones o entre las 3 listas de los candidatos. Pero cuando hacemos un sondeo por persona, por candidato, por presidenciable, evidentemente Javier Milei gana el resto. En el caso del kirchnerismo, en el caso de Unidos por la Patria, Unidos por el robo, que sea el partido, pasa lo contrario. A nivel partido,
Si una persona analiza los sondeos se da cuenta de que puntúa alto, perdón, a nivel partido puntúa bajo, no, al revés, sí, puntúa alto a nivel partido, puntúa alto, puntúa 25%, pero candidato por candidato no hay un candidato revolucionario, ¿no? Que le dé al kirchnerismo lo que se sabe que va a perder, que es el poder. Ejerces un muy mal poder, triplicas la inflación, los impuestos, el tipo de cambio, todas estas cosas que ya sabemos que hace el kirchnerismo, que gobierna y que lo ha vuelto a hacer ahora. Evidentemente no hay prácticamente ninguna posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar en las próximas elecciones, ¿no? La pregunta es cuán radical en el sentido positivo de profundización de los cambios auténticos que necesitaría Argentina puede ocurrir con otro candidato, ¿no? El óptimo paretiano de la política podría ser Milei, ¿no? Pero claro, también puede salir un candidato que nazca de las oligarquías políticas, de otro partido que también ha medrado a costa del presupuesto público, que también ha medrado a costa de casos de corrupción, que también ha medrado por participar de la destrucción del país y de su decrecimiento económico, que es el partido de Juntos por el Cambio, como por ejemplo en el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, también puede tener un caladero importante de votos en esa elección, ¿no? Pero la cuestión es que, y de acuerdo al comunicado del nuevo partido, el partido de Nuevo Cuño, que es el partido de siempre, la izquierda argentina, dice que por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad. Claro, ¿la lista de unidad qué significa? Que la lista anterior, o los supuestos candidatos que tendrían que haber formado parte de la candidatura presidencial, que era el ministro de Interior, Guado de Pedro, y el embajador en Brasil, que es Scioli, no eran populares, no eran particularmente brillantes en el manejo de lo que los políticos hacen y suele gustar a la gente, y han evitado un tipo de disputa interna, supuestamente para los comicios de octubre, pero eso al final es un paño para intentar lavar un lodazal absolutamente tóxico que no va a permitir al partido mantenerse dentro del poder. Siempre, evidentemente, si la gente es inteligente con su voto, que sabemos que en Argentina y en todas las latitudes no es precisamente la mayor virtud de sus votos. Vos sabés que hay algo en los que todos coinciden, es que va a ser una elección de tercios. O sea, las tres fuerzas políticas en alianza, porque estas son alianzas políticas, no van a, ninguno supera el 30%. Están todos entre el 20 y el 30, más 25 y un empate no técnico, pero sí, lo que se dice es que, por ejemplo, lo que sería la alianza de Cambiemos o Juntos por el Cambio, estarían en el entorno del 24%, la Libertad Avanza de Javier Milei estaría más o menos en el 28%, y un poquitito más atrás estaría lo que sería hoy en día, lo que era el Frente de Todos, hoy en día Frente Patria. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Es que, por ejemplo, cuando hablamos de Juntos por el Cambio, lo que se hace es agarrar el caudal político que tiene Patricia Bullrich por un lado y el otro, el caudal político que tiene el siniestro, el pelado maligno, satánico de Larreta, se lo suma. O sea, se suma a ambos caudales políticos y te da ese porcentaje. Ahora, lo mismo sucede con el Unión por la Patria o Frente de Todos. Y la gran diferencia es que el caudal político que tiene la Libertad Avanza de Milei es Milei. Claro, por eso no puntúa fuera de la elección supuestamente. Milei representa, esa elección de las PASO no tiene ningún tipo de posibilidad. Milei representa el 100% de ese electorado, o sea, de esa intención de voto. Sí, Milei reúne el 100%, no es una sumatoria de personalidades, se podría decir. Claro, es un candidato cuyo, digamos, requisito y condición de estar en la política es ser presidente. Es ser presidente. Es como si de pronto Donald Trump, ¿no?, en lugar de entrar dentro de... Es que lo que pasó en Estados Unidos es que es muy radical. O sea, que un outsider sea capaz de incluirse en uno de los viejos partidos, en uno de los partidos de vieja guardia y que sea capaz de ganar unas elecciones es muy brutal.
evidentemente dentro de los Estados Unidos existe mayor democracia interna para deliberar sobre la presentación de candidaturas en los partidos, ¿no? Y eso sería equivalente a que de pronto Milei entre en Juntos por el Cambio y se convierta en el líder de ese partido, ¿no? No, es un tercer partido y es un partido presidenciable. Partido que existe para lanzarse a la presidencia. Luego sí vamos a pelearnos con la presidenta del Congreso porque la llamas presidente en lugar de presidenta, vas al Congreso a hablar mal de esta persona y de aquella otra, que te sirven a juramentar la bandera, sí, pero principalmente es un partido lanzado para la presidencia. No Bueno, para esperar. vamos a repasar un poco lo que es el armado político de Unión por la Patria. Sería candidato presidencial Sergio Massa para presidente, lo acompañaría Agustín Rossi. Te pongo un contexto, esta persona, Agustín Rossi, hoy en día está en la provincia de Santa Fe, en la época de oro de Cristina de Kirchner. Él era ministro de Defensa y su récord fue perder un misil. O sea, se hizo noticia dentro de su gestión, exactamente, hacer un... que nunca apareció, Así que bueno, en algún lugar va a reventar. ¿Qué va a hacer? Hablando de reventar, no me hagas decir cuál es el récord de Cristina. No me va a caer. Como hablamos de armas, no me hagas decir cuál es el récord de Cristina con según qué persona que la investigaba no, él, pero bueno. Sí. Después para candidatos en la... El de Milei es el sexo tántrico. Quiero decir que el expediente no es el mejor. Pero es después para la provincia de Buenos Aires, es la mayor, digamos, es el que gana la provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes, o sea, tenemos 42 millones de habitantes en Argentina. La provincia de Buenos Aires concentra en porcentajes, ahora no me acuerdo, pero son 15 millones de personas viven. Es mucho. Axel Kicillof, que es una persona completamente... Milei, una de las cosas que tuvo Milei que a mí siempre me gustó es que tuvo un buen ojo para describir cosas. Por ejemplo, lo describió a... Axel Kicillof es el alumno predilecto, es el mejor alumno que tuvo la Universidad de Buenos Aires en el área económicas. De hecho, le dieron la medalla de oro hasta incluso tuvo puntajes hasta perfectos en lo que es keynesianismo, ¿no? Entonces, Milei me acuerdo, ahora lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien lo que dijo, pero básicamente lo que había dicho era como que él lo describía como un buen estudiante a Kicillof, pero en estudiar pelotudeces. O sea, en estudiar boludeces el tipo era el mejor, porque evidentemente hasta le dieron un premio por buen estudiante en su época de universitario. Después tenemos para candidatos... Es el cerebro económico de las mismas recetas que ha aplicado Argentina y que le han ido mal. Sí, obvio. Sí. No tiene... Sí, pero es conocido por eso, por ser economista y por ser economista con unas ideas profundamente keynesianas. Sí. Ni siquiera es keynesiano puro, es keynesiano marxista. Sí. De hecho, según él, esto es un pensamiento propio del mismo Kicillof, que para él la Unión Soviética cayó porque no tenían Excel, por ejemplo. Si hubiesen tenido una herramienta como el Excel, para él la Unión Soviética hubiese... No sabían calcular lo suficientemente bien. Exactamente. Sí, no tenían el buen cálculo económico. Es algo que no, ¿viste? Sí. Candidato a senador nacional por la... Recomendamos el libro de Kicillof que tienes en tu biblioteca. Vamos a promocionar la buena lectura. Así las cosas. Candidato a senador por la provincia de Buenos Aires lo tenemos a Guado de Pedro, que es una persona que hasta incluso fue el primer nombrado como para
para ocupar el puesto de presidencial, y yo lo quiero adjudicar a dos cosas. Primero, yo creo que fue un llamado de atención político de parte de Cristina Kirchner, como para mover el espacio político donde ella predomina. La otra cosa también fue como para sondearlo a él, porque lo primero que se hace en Argentina es, por ejemplo, antes de lanzar las candidaturas, es, por ejemplo, una filtración, un comentario de alguien donde más o menos se dice quién podría llegar a ser. Y dependiendo de la reacción popular es la que dónde lo van a ubicar. Guado de Pedro es un dirigente político de tercer hasta cuarto o quinto orden dentro de lo que sería los escalafones dentro de la política tradicional. A pesar de haber formado parte del gobierno. Sí, es una persona A que pesar de eso. no mueve el amperímetro de nadie. ¿Entendés? O sea, es como que, por ejemplo, yo lo conozco porque más o menos sigo la política y porque odio a los políticos, pero si no, es como que directamente es una persona sin sabor. No es ni odiable, ¿verdad? No es ni necesario. No, es que Puestos a odiar. no tiene sabor. Es Sí. insulso por donde lo mire. Así que bueno, eso sería lo principal del la flamante coalición Unión por la Patria. Después me gustaría centrarme en lo que sería Milei. La Libertad Avanza es justamente el nombre, porque Avanza Libertad, vos lo habías dicho, al revés. Era otra. Sí, es la de Spert. Que Spert se unió a Juntos por el Cambio. Increíble. Sí. De hecho, en la campaña presidencial de Spert fue un rumor muy fuerte, y yo lo puedo confirmar. No lo puedo confirmar con papeles, pero sí lo puedo confirmar porque, bueno, algo sé. Fuentes. Fuentes personales. Larreta le puso, ¿cómo te puedo decir? Puso la plata de la campaña para Spert. Fue el que le financió el final de la campaña. Bueno, y el que financia la censura a Milei. Exactamente. Sí. Me sorprende, a mí me sorprende bastante, pero dice mucho de lo que es la política argentina. ¿Cuál es el destino de dos personas, supuestamente amigas, supuestamente colegas, de ideario, de partido, de ideas, amigos personales? A uno le ponen la plata para censurarlo y al otro le ponen la plata para encumbrarlo en una campaña. Es así, es el juego de la política, es cómo se maneja. Por eso cuando se habla a nivel ya más teórico de cómo funciona internamente la política, se dice que funciona en anarquía, porque justamente son este tipo de trades que se hacen, son justamente de mercado. No hay una coacción, una coerción dentro del estatus de la clase política. Son negociaciones, a veces son ideológicas, en este caso son más de corte económicas, pero son así. Sí, es así. Y recomiendo mucho una audiencia, un debate de Juan Ramón Rayo y Miguel Ancho Bastos. Hermoso. En ese creo que Bastos recalca la anarquía del poder y del funcionamiento interno del poder. La escabechina y la lucha del poder, que evidentemente una lucha parte de una misma regla, ¿no? Es que todo el mundo parte de cero para arrojar a los demás. Es algo que te encuentres dentro de la posición privilegiada que te confiere el poder. Y en este caso, darle dinero o financiarle la campaña a una persona y a otro utilizar medios represivos mediáticos para intentar ensuciar su campaña es un hecho bastante desordenado, bastante caótico, bastante poco coherente, políticamente coherente, pero el poder funciona de manera desordenada e incoherente, lo que uno podría esperar de una pugna en anarquía. Encima, al día de hoy, el aparato, los medios son una oficina estatal, que por lo menos en Argentina. Es algo, en Argentina es muy evidente, pero es algo que se replica a nivel internacional también.
pero en Argentina es algo como, ni siquiera es un secreto a voces, es así, o sea, la pauta, hay algo que se llama pauta, la pauta es el dinero que... El guión. Sí. No, pauta es pauta oficial, la pauta oficial es el dinero que pone el Estado en los medios, eso está traqueado, no es algo, es algo que es información pública. Y es el 40, el 50, y depende si es más oficial o menos oficial, casi puede llegar hasta el 80% del ingreso de un medio. Sí, Entonces, la fidelidad se cobra. exactamente. Sí. Después tenés Victoria Villarroel para vicepresidente de Milei. Acá tenemos, Milei termina siendo una coalición de derecha conservadora. Así que Nueva derecha. sí. Para candidatos a la provincia de Buenos Aires es Carolina Píparo, es no tiene una, es una mujer que tuvo un caso personal de inseguridad en la cual se hizo mediática y ahí fue como escalando. Estuvo con Expert, ahora pasó al Team Milei. Y Francisco Neto, de vicegobernador, que aparece en YouTube como el abogado. El abogado God. Sí. El abogado God. Buena noticia para levantar las simpatías, porque si estamos hablando de Guado de Pedro, por un lado, pues el otro extremo a nivel de carisma o a nivel de popularidad está ese hombre. Sí. Bueno, de popularidad políticamente incorrecta, que hoy afortunadamente es la mejor manera de volverse popular. Exactamente, sí. Después lo que sería senadores, Juan Napoli, que la verdad que es un señor que no lo conozco, así que no puedo dar una opinión sobre él. Y para diputado nacional, Berti Venegas Lynch, que es el hijo de Alberto Venegas Lynch. A mí me dicen hace 3 años que Milei, el hijo de Venegas Lynch, o Neto, están en política y no me lo creo. Pero es una derivada interesante, ¿no? Sí, y puede pasar cualquier cosa con esto, así que es algo que la verdad va a haber que seguir. Después del espacio de la izquierda argentina, la izquierda consolidada como izquierda dura, no supera el 2%, a veces llega hasta el 3 o el 4%, y son los mismos de siempre, así que no hace falta ni nombrarlos, porque son totalmente irrelevantes. Después lo que sería Juntos por el Cambio, tener las dos vertientes, lo que se dice el conciliador, entre comillas, Larreta, que para mí es un siniestro satánico. Sí. Que va con Gerardo Morales, que es hoy en día para vicepresidente, hoy en día es gobernador de una provincia muy castigada como Jujuy no sé si nombrarlos como para un podcast, una noticia, pero están pasando cosas muy graves en Jujuy hoy en día. Y Patricia Bullrich, del otro lado, o sea, compitiendo en la interna, con Luis Petri, que es una prominente promesa política en el interior del país, en Mendoza. Así que... Bueno, digamos que dentro del frente no kirchnerista, Bullrich y Milei son los dos líderes de sus respectivas formaciones políticas. Yo no sé, hay mucha gente que lo pone por encima a Patricia Bullrich, pero me parece que es una expresión de deseo más que de realidad, porque el tema con Bullrich es que está posicionada bien políticamente, el problema es que no tiene caja política, o sea, no tiene recursos para posicionarse a la delantera de Larreta, que sí tiene uno de los territorios más pudientes del país, en los cuales, hablando de cómo manejan caja política, o sea, plata estatal. A ver, al menos es una opinión que no necesariamente van a compartir los electores, pero que creo que para votar a Larreta tienen la masa. Por eso estoy pensando que dentro de íntimos amigos. Por eso digo, dentro del bloque auténticamente alternativo políticamente, si uno revisa sondeos, intenciones de voto, pues uno ve a Bullrich y a Javier Milei por un lado, y luego ve a
al oficialismo, más allá del resto de los nombres y de listas electorales en intención de voto. Y bueno, y acá la parte de lo que sería provincia de Buenos Aires, la verdad ni me interesa nombrarlo de Juntos por el Cambio porque son irrelevantes. Sí, el caso de senador y diputado nacional por Juntos por el Cambio a nivel nacional por la provincia de Buenos Aires, que es la provincia importante, en lo que es caudal de votos, Sí, senador José Luis Espert. ya. Que obviamente, sí, va a entrar, va a ser senador. Sí. Y para diputado, Miguel Ángel Pichetto, que es un personaje... Has estado a punto de darme un ataque al corazón, ¿eh? ¿Por? Porque pensaba que ibas a decir otro nombre. A ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo lo porque dijiste? sí, se me chisporroteó la A. Estaba a punto de... Sí, estaba a punto de... Sí, dale. Así que No, bueno, Milei puede ser el presidente de Argentina mañana, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y una cosa que te iba a mencionar, con esta cantidad de nombres idolatrados en la Academia Liberal, que de pronto se han sumado a la carrera política, que son varios y que son muchos, hay muchas combinaciones posibles. Hay un Ministerio de Igualdad en la política activa hoy, sí. en el gobierno. No, igualdad no, nosotros tenemos el de la mujer. Universidad o... Ah, no, lo digo, Mujer, igualdad y todo. sí, lo digo porque ya si en La Libertad Avanza pone a Agustín Lache en el Ministerio de la Mujer o algo así, sí, me imagino cualquier cosa. No, supuestamente lo van a cerrar. Eso es de las pocas promesas que me creería perfectamente. Me creería perfectamente, es insostenible. Cualquier partido con un mínimo de agallas cierra eso. Y sí, lo tiene que cerrar. Bueno, amigos, hemos terminado por hoy. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Si llegaron hasta este punto del video, por favor, dejen sus comentarios, dejen un buen like, suscríbanse, síganos en nuestras redes, lo voy a dejar acá arriba, posteado para que lo puedan seguir a Jordi. Es una persona muy activa en Twitter, muy activa en Instagram para hablar del Barça. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta luego. Adiós.